Bienvenidos nuevamente a La Encrucijada, donde vamos a hablar de lo humano y lo divino, lo que nos gusta, lo que nos duele, lo que nos molesta a nivel nacional e internacional, e inclusive de nuestra cotidianidad. Aquí nos encontramos con Clara Inés Guerreros, una historiadora memoriante, una mujer que perteneció al M-19. Clara Inés, bienvenida. Gracias, Tere. Clara Inés, una pregunta que me parece muy interesante que se hacen los jóvenes es, ¿tú por qué te fuiste a la guerrilla? Yo me fui a la guerrilla porque en mi época, en los años 70, la guerra revolucionaria era la opción que se tenía para poder tener participación política y poder transformar el país. Y había un hervidero de todo en el mundo entero. Estaba la guerra de Vietnam triunfante, pues estaba por triunfar, pero iba triunfante, la revolución cubana, el mayo del 68, es decir, había tal cantidad y la presencia de la gente joven como alguien que fuera decisorio, que antes no pasaba. Los jóvenes de nuestra generación fueron como de las primeras generaciones que empezaron a plantearse en el mundo con opciones políticas, con maneras de ser. Yo quería abrir las puertas para la participación política. Yo quería participar de la transformación del país. Y la opción clara que teníamos en ese momento, además teníamos el Che Guevara vivo, la opción clara que teníamos en ese momento era la transformación del país a partir de la guerra revolucionaria. Por eso asumí tomar las armas. ¿Qué era lo que querías transformar? O sea, ¿qué era lo que te dolía, lo que te molestaba, lo que te chocaba? Me molestaba una sociedad absolutamente excluyente. La inclusión ni siquiera se tenía como un concepto en la política. Era excluyente, desigual, donde había unas diferencias sociales abismales, donde los derechos humanos no se entendían y donde los privilegios eran lo que manejaba las manipulaciones del poder, que sigue siendo. Eso te iba a decir yo, ¿ha cambiado algo? Han cambiado cosas. El tema de los derechos, por ejemplo, yo creo que la Constitución del 91, que fue el resultado de la dejación de armas de 5 grupos guerrilleros y del movimiento guerrillero, con el movimiento social, los estudiantes, pero que eso fue parte de los acuerdos, lo que hizo fue poner sobre el tapete los derechos humanos y los derechos de los ciudadanos. No se trabajó la economía, y fíjate que el modelo neoliberal siguió vigente, pero los derechos sí, y en este momento todavía, por ejemplo, la tutela, el derecho a la salud, hay una serie de derechos que se pusieron y la participación política hasta cierto punto, pero se logró abrir el espacio y salir de lo liberal conservador, que era como ese monopolio, a entender otro país desde la diversidad. Entonces yo quería un país incluyente, diverso, un país que valore a las comunidades indígenas, que valore a las comunidades negras, a lo afrodescendiente, que valore a las mujeres, que valore a las poblaciones, a la población LGTBI y a toda la cantidad de poblaciones diversas y distintas que conforman este país. Por eso yo tomé las armas y por eso dejé las armas también. ¿Las dejaste por Claro, eso? ¿Por qué? Porque yo consideraba que la guerra ya no tenía sentido y que el país ya no necesitaba más guerras y que era necesario que empezáramos a buscar maneras de construir democracia, de construir un país, como decía Jaime Bateman, todo este sancocho nacional, poderlo volver un país incluyente. Entonces, ese fue el motivo también por el cual dejamos las armas, para poder trabajar sobre los intereses de la gente. Si la gente no quería la guerra, pues vamos a trabajar sin la guerra. Interesante, y han dejado un gran cambio, porque por ejemplo los jóvenes, de lo que tú dices, de que sea incluyente contra el racismo y el respeto a la diferencia, en los jóvenes ahora ellos lo hacen, claro. Los viejos, no, que son mayores que nosotros, y aún gente de nuestra edad, todavía siguen con una mentalidad muy cerrada. Muy cerrada. A mí me da pesar, digo, qué tristeza, porque qué dolor en el alma, porque sí, son llenos de odios, de rencores, de venganzas, y es muy triste. Y además se piensa que la política es la retaliación. Sí. Y eso es terrible. Eso no es así. Eso es terrible. Gran parte de la guerra sucia de este país es porque a un señor le mataron el papá y él está vengándose. Es que es increíble el trabajo que uno hace a nivel nacional. Los que más quieren la paz son los que la han sufrido en carne propia. Claro, la guerra. Los que no quieren la paz son los que la ven la guerra desde la televisión en las grandes ciudades. Claro. Pero eso es gravísimo. Claro que las grandes ciudades están sufriendo cosas gravísimas como las Bacrín, que hay más muertos que en el conflicto.
Hay más muertos todos los fines de semana en las ciudades por los atracos y todas esas cosas, Claro. pero ese es otro tema. Ese es otro tema, pero es que realmente la guerra sucia le ha hecho mucho daño a este país y como que le quitó el sentido real de lo que había sido la guerra revolucionaria. Yo creo que la guerra no debe existir, estoy totalmente de acuerdo en que hay que trabajar con otras herramientas, pero de todas maneras el sentido de la guerra revolucionaria, cuando llegó todo el tema del paramilitarismo, del narcotráfico, de la doctrina de seguridad nacional, todo eso que convulsionó tanto a América Latina y que generó la guerra sucia, y le desvirtuó totalmente el sentido de la guerra revolucionaria. Total. Por eso ahora se dice que los guerrilleros, y yo insisto en eso, ¿no es cierto?, que los guerrilleros o la insurgencia, como tú dices, que ellos, la forma como viven, en las zonas, en las selvas, es que estar allá no es fácil, No. eso es terrible, Claro. y estar allá es por convicciones, Claro. por cambios, porque es Claro. que el gran problema que se le ha olvidado a todo el mundo de lo que pasa en el país y se vuelve una cosa y se vuelve otra, es la justicia social. Claro. Mientras que no haya justicia social, el problema El es sigue gravísimo vigente, y va a seguir vigente. Y sigue vigente, y el problema de la tierra y eso. Pero fíjate, una cosa que yo le decía a alguien el otro día, ¿usted piensa que es un mal ser humano alguien que está dispuesto a dar la vida por la patria? Por transformar este país, ¿está dispuesto a dar la vida? ¿Está dispuesta? Eso, por ejemplo, es algo que tiene que sentir, llegarnos para que tengamos el corazón abierto Sí. frente a las personas que llegan. Y yo pienso que estamos viviendo un momento histórico maravilloso. Sí. Por favor, todos, ojalá los helenos, que ya parece Ay, que están ojalá, abriendo, ojalá. que se logre y trabajemos. Dejemos de ser tan egoístas y desarmemos el corazón. Sí, muy Clara, bien. bienvenida a la vida civil, maravilloso tu Hace 25 claridad. años. Hace 25 años, pero sigues Claro, porque hay que claro, seguir trabajando. claro, No es de claro. que ya se logró, aunque se han logrado cositas, Claro. pero hay que seguirle dando Fíjate y es un trabajo de todos. Fíjate que nosotros cumplimos la palabra, como decía Carlos Pizarro, la palabra se cumple y hemos cumplido. Bien Hemos cumplido. cumplido nuestra palabra. Y si se puede desde Y el si se Congreso. puede, claro que se puede, claro que se puede. Claro que se puede. Bueno, Muchas gracias. gracias por habernos escuchado, los esperamos en el próximo. Esto es maravilloso, este es su espacio donde puede contar lo que quiera, lo que le duele y todo lo que le moleste. Acuérdense, escríbanos en esta página que nosotros aquí lo vamos a invitar. Gracias, Clara, Muchas por haber estado gracias, con Tere. nosotros.